En el discurso inaugural, Guterres dijo que en el mundo hay un punto clave y que es el momento de actuar, de reconstruir la confianza y la esperanza. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ariana Sheila Blasquez Pérez. Actualmente soy estudiante del 9º semestre de Seguridad Pública de la licenciatura en Derecho de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. Este es perteneciente a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bueno, el día de hoy me presento con la finalidad de hablar de dos situaciones que, en estos ha tenido gran influencia la Organización de las Naciones Unidas. Para ello me planteé una pregunta. En este caso, ¿la Organización de las Naciones Unidas podría manejar el control en cuanto a la paz mundial? Bueno, mediante el enjuiciamiento y condena de los criminales de guerra, de los tribunales de las Naciones Unidas establecidos para la ex Yugoslavia y Ruanda, han ayudado a ampliar el derecho internacional, obviamente. En este caso tendría que ser humanitario y el derecho penal internacional en relación con el genocidio y otras violaciones de derechos humanos, como tal en el ámbito internacional. Ambos tribunales han retribuido a restablecer la paz y la justicia en los países afectados, en este caso y en la región. La Corte Penal Internacional es un tribunal independiente y permanente que investiga y enjuicia, en este caso, a las personas acusadas de haber cometido los delitos internacionales más graves, a saber cómo lo es el genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Si las autoridades de Naciones Unidas no pueden o no están dispuestas a hacerlos, varios asuntos relacionados con los sucesos ocurridos en 5 países ya se han remitido en este caso a la Corte, que se ha erigido ya en la piedra angular del sistema de justicia penal internacional. Los tribunales establecidos en la Sierra Leona y en Camboya, con ayuda de las Naciones Unidas, enjuician en la actualidad a los presuntos culpables de haber cometido graves violaciones en el derecho internacional. Es decir, que ya englobó todo, en particular asesinatos de masa y crímenes de guerra. En este sentido me di a la tarea de buscar 2 ejemplos de situaciones que han afectado la paz en la sociedad. He de mencionar que el primero efectivamente afecta, sin embargo, para mí, yo no considero que fuera un delito verdaderamente aberrante, sin embargo, pues influye mucho. Como bien sabemos, el narcotráfico, que es el tema central, en la actualidad desafía a cualquier individuo y de misma manera llegase a burlar organizaciones e incluso gobiernos o estados completos. El primer caso es denominado Mohamed Qasim Mir Wali Qudai Rahim. De conformidad con el párrafo 20 de la resolución 2160 de 2014, el Comité del Consejo de Seguridad estableció, en virtud de la resolución de 1988, en el 2011, publica un resumen de los motivos para la inclusión de personas físicas y grupos, empresas y entidades en su lista de sanciones. Mohamed Qasim Mir Wali Qudai Rahim, fecha en la que el resumen ha sido publicado en el sitio, es el 21 de noviembre del 2012. Y bueno, aquí voy a mencionar los motivos de inclusión en la lista. Mohamed, en este caso, fue incluido en la lista del 21 de noviembre del 2012 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución de 1988. Esta fue en el 2011 por participar en la financiación, planeación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutadas por personas designadas y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que constituían una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán, o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos en su apoyo por prestar apoyo de otro tipo a tales actos o actividades. Como información adicional tenemos que Mohamed es el propietario de Rahat, una red que tiene filiales en Afganistán, Pakistán, en Irán, y que contribuye a financiar, facilitar la insurgencia de los talibanes. Es uno de los máximos dirigentes talibanes que ha reunido con Qasim y que directores de las filiales de Rahat también han frecuentado las filiales de Rahat y han utilizado los servicios de Qasim para recibir, guardar y enviar fondos destinados a apoyar las operaciones de la insurgencia dentro del Afganistán y la recaudación de fondos, en este caso mediante el narcotráfico. En una reunión celebrada con máximos dirigentes talibanes en 2011,
Qasim demostró su complicidad internacional de manejar fondos talibanes a través de las filiales de Rahat en el Afganistán y en el Pakistán. Qasim está personalmente asociado a comandantes talibanes, insurgentes dentro de Afganistán en este caso, y a redes que suministran de armas, incluidos obviamente los explosivos, que en este caso son improvisados. Qasim ha utilizado Rahat para prestar servicios financieros a redes del narcotráfico propias y de otros, afiliadas a los talibanes en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. En este caso voy a hablar del segundo, que tiene más influencia en culto a los delitos lesa humanidad. Y si bien es cierto, la población infantil se podría considerar indefensa, pues no saben en realidad la gravedad de los hechos que se realizan. Es por ello que me interesó este tema. Bueno, en este caso, los niños y la relación que tienen con los conflictos armados. Es un aspecto tomado en cuenta durante varias sesiones, obviamente, sin embargo, la del 29 de junio de 1998 es la que me causa mayor interés. Se menciona que el Consejo de Seguridad impuesto en ese tiempo, en este caso había convocado a diversos representantes de países, que en este caso también era para hablar del tema ya mencionado. En su intervención ante el Consejo, el representante especial en este caso describió el sufrimiento causado a los niños, en este caso, por los conflictos armados en todo el mundo. Presentó cifras con respecto a los niños muertos, huérfanos, heridos, discapacitados o desplazados en este caso, y propuso que el Consejo tomara la iniciativa, declarando claramente que era inaceptable considerar a los niños como objetos o como objetivos, así como utilizarlos y maltratarlos. También recomendó varias iniciativas para mitigar y prevenir el sufrimiento de los niños, en este caso que son atrapados en medio de un conflicto. Pidió que cada vez que se analizara la composición de sanciones, el Consejo tuviera en cuenta las necesidades de los niños, la repercusión de estas sanciones sobre ellos y la mejor manera, en este caso, de protegerlos en esas circunstancias. Pidió que en cada ocasión en que se examinaran los esfuerzos en pro del establecimiento de la paz, los mandatos de mantenimiento de la paz y planes de consolidación de la paz, el Consejo tomara en consideración desde los principios las necesidades fundamentales de los niños y en este caso adecuara a ellas los planes y las medidas que se iban a adoptar. En este caso hay que subrayar la necesidad de intensificar la lucha contra el terrorismo, en este caso en el plano nacional, y de reforzar bajo los auspicios de las Naciones Unidas una cooperación internacional para que no afectara esta esfera, basada en el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas de derecho internacional, incluido el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en este caso, y propiamente de los niños. Tomando nota de las disposiciones tomadas recientemente para poner fin a la utilización de los niños como soldados de violación del derecho internacional en un contexto de un convenio que es el número 182 de la Organización Internacional del Trabajo este habla sobre las prohibiciones de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, que prohíbe el trabajo forzoso, en este caso, u obligatorio, incluido el reclutamiento forzado u obligatorio de los niños para su utilización en conflictos armados. Y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional también nos menciona que en el reclutamiento o el aislamiento de los niños menores de 15 años de edad en las Fuerzas Armadas Nacionales o su utilización para la participación activamente en las hostilidades que están tipificadas como en este caso crímenes de guerra. Expresa su profunda preocupación por la repercusión perniciosa y extendida de los conflictos armados en los niños y sus consecuencias a lo largo del plazo de la paz, la seguridad y el desarrollo de los niños, que tendría que ser duradero. Condena energéticamente la selección de los niños como blancos de ataque en los conflictos armados, incluidos los asesinatos y las mutilaciones, los actos de abuso sexual, en este caso el rapto, el desplazamiento forzado, el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados, en violaciones del derecho internacional y los ataques a objetivos protegidos en virtud del derecho internacional, incluidos los lugares en el que suele haber un número considerado de niños, como las escuelas y los hospitales, y exhorta a todas las partes integradas, en este caso, a que pongan fin a tales prácticas.
Exhorta a las partes interesadas a que cumplan estrictamente, obviamente, con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular las dimanadas de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en virtud de los protocolos adicionales de 1977, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Niños en 1989, y destaca la obligación de todos los estados a poner fin a la impunidad y enjuiciar a los responsables de violaciones graves en cuanto a estos convenios. De esta manera también expresa su apoyo a la labor que realizan los representantes, el representante especial del secretario general para la cuestión de los niños y de los conflictos armados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en este caso y otras partes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. En este caso tendrían que ser competentes que se ocupan de la cuestión de los niños afectados por los conflictos armados en este caso y pide al secretario general que siga promoviendo la coordinación y la coherencia de sus actividades. Se supone que en este caso acoge los beneplácitos y alienta la labor realizada por los actores pertinentes en los planes nacionales e internacional para establecer un planteamiento más coherente y eficaz en esta cuestión de los niños y los conflictos armados. Apoya la labor del grupo del trabajo de descomposición abierta entre periodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. Esta se basa sobre un protocolo facultativo de la Convención sobre, en este caso, los derechos de los niños relativo a la participación de los niños en los conflictos armados y expresa la esperanza de que también se siga avanzando hasta terminar su labor. Insta a todas las partes en conflictos armados a que velen porque la protección y el bienestar y los derechos de los niños se tengan en cuenta en las negociaciones de paz y en este caso a lo largo del proceso de consolidación de la paz después de los conflictos. De la misma manera también exhorta a las partes en conflictos a que tomen de alguna manera medidas factibles en el curso de ellos para reducir el mínimo de los daños sufridos, en este caso por los niños, como la observancia de días de tranquilidad, para que se puedan prestar los servicios básicos en este caso, así como necesarios, y exhorta, además de que todas las partes en conflictos armados que promuevan, apliquen y respeten esas medidas como tal. Insta a todas las partes en conflictos armados a que respeten los compromisos concretos que se han llevado a cabo y que han contraído para, en este caso, garantizar la protección de los niños en situaciones de conflictos armados. Insta también a todas las partes en conflictos armados que adopten medidas especiales para proteger a los niños, y en particular a las niñas, de la violación y otras formas de abuso, en este caso sexual, y de la violencia basada en el género, como se ha trabajado durante mucho tiempo en las situaciones de conflicto armado, y a que tengan presentes las necesidades especiales de las niñas durante estos conflictos, como lo es la salud y un poco la educación, se podría decir. Y después de ellos, en particular de la prestación de asistencia humanitaria, como se ha mencionado. Yo creo que aquí cabe mencionar que sería más la salud, porque en conflictos armados muchos salen lesionados. Exhorta a todas las partes en conflictos armados a que garanticen el acceso pleno, seguro y sin obstáculo al personal de asistencia humanitaria y en este caso la prestación de asistencia humanitaria a todos los niños afectados por conflictos armados. También destaca la importancia de la protección, la seguridad y la libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado para mitigar los efectos de conflictos armados. En este caso debe ser a los niños, e insta a todas las partes en conflictos armados a que respeten plenamente el estatuto del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado. En este caso ya es algo particular y insta a los estados y a todas las partes pertinentes del Estado de las Naciones Unidas a que intensifiquen sus esfuerzos para que pongan fin, obviamente, al reclutamiento y a la utilización de los niños en los conflictos, en violación al derecho internacional a través de medidas políticas y de otra índole que se han tomado. En particular, debe de ser promoviendo resoluciones o soluciones que permitan evitar que los niños participen en estos mismos.
Reconoce también los efectos perniciosos de la proliferación de las armas, en particular las armas pequeñas, para que la seguridad de los civiles, incluidos los refugiados y otros grupos vulnerables, en particular los niños, y a ese respecto recuerda una resolución de 1998, obviamente, y bueno, en la que, entre otras cosas, subrayó la importancia de que todos los Estados miembros, en especial los que fabrican o comercializan con armas, limitaran las transferencias o, en este caso, de armas que pudieran provocar conflictos armados o prolongarlos o agravar las tensiones y conflictos existentes, y exhortaba la colaboración internacional para luchar contra el movimiento ilícito de las armas, como se ha trabajado durante también muchos años. Invita a que faciliten el desarme, la desmovilización, la rehabilitación y la reintegración de niños utilizados como soldados en violación del derecho internacional, y exhorta especialmente al representante especial del secretario general para la cuestión de los niños y los conflictos armados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y los demás organismos competentes del sistema, en este caso de las Naciones Unidas. En este caso intensifican su labor en este sentido y en este caso también se compromete al adoptar medidas encaminadas a promover la paz y la seguridad, a prestar especial atención a la protección, el bienestar y los derechos de los niños, y pide al secretario general que en sus informes incluya recomendaciones en estos efectos, ¿no? Personalmente yo considero que en la actualidad la influencia de la organización es de suma importancia, pues se ha constituido para mejorar los estándares de lo que vivimos actualmente, como lo hemos notado. Ahora bien, con respecto de mi entregable, los temas elegidos son de interés debido a que en las noticias actuales se siguen apreciando a pesar de las soluciones que se han dado. El primero es solo una pequeña parte de grandes enfrentamientos que se han tenido a lo largo del tiempo por las naciones. Sin embargo, hay que hacer conciencia que, como este caso, existen muchos más que siguen operando sin problema alguno en la actualidad. En ocasiones he llegado a pensar que son más fuertes y están mejor estructurados que incluso cualquier ente o estado. Es por ello que no se puede agotar al 100%, yo eso creo. En el segundo caso, el tema de los niños me es más difícil de entender por el hecho de saber que la infancia es inocencia y que son utilizados y lastimados sin tener conciencia de lo que están haciendo, ¿no? A pesar de lo ya explicado y tomado en cuenta para una posible solución, el problema es grande y tendrá que tomarse muchísimas más cartas en el asunto para que por lo menos pueda erradicarse. Y no solo eso, sino también ampliar el tema en cuanto a la explotación infantil, que es lo que vivimos actualmente. Y además, y demás situaciones que se viven en día a día, de esta manera protegiendo a la infancia y satisfaciendo las necesidades de los mismos. Como nos damos cuenta, esto viene desde tiempos muy remotos y hasta la actualidad ambos